Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 10 del mes de mayo del año 2023. Un miércoles que para nosotros los dominicanos, esta es una fecha indeleble, porque hoy se cumple 25 años de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, el mayor líder de masa que ha tenido la República Dominicana, señores. Ese, sin lugar a duda, ha sido el político de mayor trascendencia. La verdad es que cuando uno se pone a ver todas las vicisitudes por las cuales pasó el doctor José Francisco Peña Gómez, hay que llegar a la conclusión de que ese señor era un fenómeno político. 25 años, wow, cuánto tiempo, eso es un cuarto de siglo. Sin embargo, Peña Gómez se mantiene con ese recuerdo indeleble en la mente de uno. Yo recuerdo el día que Peña murió, la noche en que él murió. Yo nunca había sentido tanto calor en mi vida como el que hubo esa noche. Y me sentía como tan incómodo. Y es que, y fíjense el acontecimiento, lo que sucedió, la muerte de Peña. Es como si se hubiese transformado incluso la misma naturaleza. Peña tenía la capacidad, señores, de mover todas esas grandes multitudes. Ustedes veían esas concentraciones que se hacía. Mírenlo ahí, es el puente de la 17. Entiendo, creo yo que ese es el puente de la 17, o no, porque incluso él tiene hasta una tarja en ese puente porque se hacía una cruz blanca con todas las personas que iban a ir a respaldar al doctor José Francisco Peña Gómez, quien tenía una frase lapidaria donde él perdonaba a todos sus adversarios. Y pensar que Peña murió por un sacrificio del partido, porque realmente había personas que no se ponían de acuerdo y él, para evitar una división, decidió ir él mismo como alcalde. En esa ocasión, que cuando Peña murió, entonces quien lo sustituyó en las aspiraciones fue Johnny Ventura, que de hecho ganó la alcaldía en esa ocasión, porque hubo como ese sentimiento donde la población entendía que podía con su voto tributar al más grande líder de masa. ¿Quién nos recordará en esas tardes de Tribuna Democrática donde Peña Gómez daba una cátedra política? Miren, esa es la frase: yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con veneno más sutil, como ahora, pero yo lo perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. ¡Wow! José Francisco Peña Gómez. Eso fue el 8 de marzo que pronunció esa frase que se ha quedado guardado en el recuerdo del pueblo dominicano. Miren, todavía en el país, a la República Dominicana, fuera, en otros países, dicen que somos xenófobos. Entonces,
Imagínense ustedes en aquellos años, cuando Peña era un niño, con madre con ascendencia de haitianos, cómo este señor tuvo que romper, tuvo que surcar para llegar al gusto popular y penetrar en el corazón de todo el pueblo dominicano. Yo me imagino siendo niño, estudiando con los demás, que él fue criado por una familia pudiente, cómo él tenía que romper todos esos bullying, porque ya cuando una persona es adulta, un poco entendible, pero los niños que no tienen ese nivel de conciencia, pues realmente son hasta cierto punto crueles en ese sentido. Sin embargo, Peña, con su inteligencia, con toda esa formación, con esa preparación, lograba abrirse paso. Así que nosotros recordamos al doctor José Francisco Peña Gómez, a lo que muchos políticos admiran, pero se le hace difícil imitar, porque la verdad es que cuando llegan estos días, entonces usted se encuentra, sobre todo, con políticos del más alto nivel del partido que él fundó. Y usted ve a la cabeza de ese partido buscando y elogiando mucho a Peña, pero no tome en consideración que Peña no tenía ambición al dinero, que no era un comerciante de la política, que ahí es donde muchos de los políticos que admiran a Peña deben de imitarlo. No siendo falsante, no siendo comerciante de la política, no siendo persona que cuando le caen los recursos a las manos lo quieren trabajar como empresas personales. Como debemos de imitar a Peña Gómez, es con la humildad, con el cariño y con ese corazón afable y de prendimiento que siempre trató al pueblo dominicano. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señor director, yo quiero que usted me ayude con Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien habla de ese famoso refrán de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Adelante, señor director. Se aplique a todos los niveles de elección popular. Pacheco afirma que el organismo electoral está en lo correcto y le refirió a los partidos de oposición que una cosa es con guitarra y otra con violín. Para emitir esta resolución, quien tiene la última palabra es la Junta. Y pienso que fue buena la actitud de la Junta en hacer la consulta. Lo que pasa es que esa situación fue la que se aplicó en el año 2020. A petición precisamente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, como una cosa es con guitarra y otra con violín, ahora no la quieren. Pacheco también informó que está en un proceso de espera y reflexión para decidir en torno a sus aspiraciones a la alcaldía del distrito. La verdad es que, miren, ya esa resolución se aplicó en el año 2020. La oposición no estaba de acuerdo, pero el PLD sí la quería. Entonces ahora ellos se sienten molestos con esa decisión. Porque la verdad es que ese partido no tiene en este momento la capacidad para llevar candidatura propia en todos los lugares. Se ha disminuido.
hubo un momento que sí podían hacerlo, tenían uso. Se les sobraba cuando estaban en el gobierno manejando el presupuesto, sobre todo de la forma alegre en que podían disponer de los recursos del Estado. Entonces ya eso, lógicamente, el panorama ha cambiado mucho, oigan bien. Para que ustedes vean lo cambiante que es la política, del 2020 al 2023, ya el escenario político está diametralmente opuesto a como lo tenía el PLD. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción del PLD? ¿Cuáles son los medios que ellos deben de utilizar? Bueno, pero cuando hay una resolución emitida por la Junta Central Electoral y una parte no está de acuerdo, ¿qué debe hacer? Ir a los tribunales y que sean los tribunales los que decidan. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hay lo que nosotros los abogados le llamamos jurisprudencia, que la jurisprudencia no son más que las recopilaciones de la sentencia que ya se han emitido en situaciones similares. Y ya los tribunales se han manifestado en ese sentido y han emitido decisiones. Entonces, los miembros del PLD no quieren ir a la vía civilizada que es la justicia, a reclamar lo que ellos entienden que es una violación a su derecho, y quieren hacerlo creando caos, creando anarquía. Y ese caos y esa anarquía que se quiere crear es un invento nuestro. Le estamos haciendo imputaciones que no se corresponden con la realidad a los PLDistas. No. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Vamos a escuchar a una voz del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar que sean los propios PLDistas que digan lo que ellos entiendan. Adelante, señor director. Notificada por la Junta Central Electoral sobre las reservas de candidaturas, han desatado una fuerte polémica que mantiene enfrentados a los partidos de oposición y gobierno. Tienen miedo de que los partidos de oposición se alíen. Y es que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo acusan al órgano de comicios de trabajar al servicio del PRM para favorecerlo con su decisión. Hay un principio general de la ley. En coordinación con los partidos, la Junta Central Electoral organizará todo lo relativo a los procesos electorales. No dice que en coordinación con el PRM. Están prestándose a presionar a la Junta Central Electoral. Creo que es un comentario que no ayuda, porque la Junta hasta el día de hoy se ha manejado con mucho nivel de prudencia. El proyecto de resolución que ha propuesto la Junta no es nada nuevo. En el proceso electoral del 2020 se reguló bajo esos mismos parámetros. Los diputados de la Fuerza del Pueblo auguran que la resolución del órgano de elecciones traerá consecuencias impredecibles. Que eso hay que responderlo en la calle. Rubén Maldonado dice estar dispuesto a enfrentar lo dictaminado por la Junta Central Electoral. Y que toda la oposición de nuestro país debe marchar a la Plaza de la Bandera y exigir en las calles que la Junta Central Electoral respete la democracia. De aplicar. Bueno, el escenario de la Plaza Bandera, que jugó un papel protagónico en las elecciones pasadas, sobre todo Maldonado, porque lo que se procuraba ahí era buscar un gobierno transparente. Se estaba tomando ese escenario para combatir a un gobierno corrupto, el más corrupto de la historia, que estaba encarnado
por el expresidente Danilo Medina. Entonces, tomar ese escenario para reeditar una lucha en contra de una resolución emitida por la Junta Central Electoral en la cual ha sido coherente porque va en consonancia con la misma disposición del año 2020, yo creo que no es lo correcto. Usted ha dicho que se van a tirar a las calles. Y el expresidente Hipólito Mejía, que conoce al dedillo y sabe manejar ese tigueraje político. Oigan lo que dijo Hipólito, señor director. Ayúdenos con las imágenes. ¿Qué calle? Usted está loco. Dicen calle? ellos que van a un disparate eso. Le tiramos una, ¿cómo se llama la vaina que le tiran los pies? Una lacrimógena, igual que le tiramos a Leonel aquella vez. ¿No te recuerdas? Sí. Hubo que llevarlo a una clínica. Se le tiran tres bombitas de esas. La Junta Central Electoral, mediante resolución, estableció que las organizaciones políticas tendrán que reservar el 20% de las cantidades. Hipólito sabe manejar ese tigueraje político. Oiga lo que él dice, bueno, se van a la calle, que se tiren, que le tiramos 2 o 3 bombitas, como le tiramos a Leonel, que hubo una vez que llevaba mal a un centro médico. La verdad es que Hipólito cada vez que habla, como que logra impactar, porque él salta con cosas como que le chocan siempre a la gente. Déjenme yo decirles algo, señores. Miren, el ambiente político de cara a los próximos comicios, yo diría que va a estar un tanto caldeado, por la sencilla razón. El PLD y la Fuerza del Pueblo, que son los 2 partidos más fuertes que tiene la oposición, básicamente la Fuerza del Pueblo, pues ya el PLD está desplazado a una tercera posición, ya va a tomar otro tipo de connotación. ¿Por qué? Porque tanto Leonel Fernández, que gobernó durante 12 años dentro del PLD, Danilo, que duró 8 en ese mismo partido, son 20 años de gobierno. Ya hay una militancia que se habituó a las mieles del poder, a manejar presupuesto. Y la verdad es que por los múltiples actos de corrupción que se cometieron durante todos esos gobiernos, no cabe dudas de que ahí se concentra la mayor riqueza del país. Porque anteriormente uno hablaba de los empresarios, de los principales empresarios, cuando iba a hablar de la casta de poder. Pero después que muchas de las empresas del Estado fueron quebradas, fruto de la corrupción, aquí hay empresarios que no les dan por los tobillos en términos económicos a muchos de los exministros del gobierno pasado. Y no es verdad que esa gente van a ir como vaca o como toro al matadero para unas elecciones donde ellos saben que no tienen posibilidad alguna de ganarla por la vía democrática. Van a tratar de llevar desasosiego a la sociedad, mucha protesta, mucha inversión en términos comunicacional para crear noticias que generen impacto, que puedan hacerle daño al gobierno actual, que puedan desestabilizarlo.
yo siento que la situación ha estado un poco mejor en el país, porque a pesar de que existen algunos productos que tienen precios altos, la inflación ha sido bien manejada por este gobierno. Y sin lugar a dudas, señores, con un manejo tan formidable de la inflación y las ayudas sociales que se le han ido dando a la población, eso ha permitido que haya una mayor cantidad de circulantes en la calle y que las cosas hayan cambiado. De lo contrario, señores, de no haber sido por eso, y sobre todo porque el gobierno ha mostrado cierta pulcritud en el manejo de los recursos, entonces nosotros tuviéramos una crisis bastante profunda en el país. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, yo veo algunos productores de vegetales que tienen encabezada una protesta. ¿Qué es lo que ellos plantean? Y estaban regalando algunos vegetales, de que esos productos están extremadamente baratos. Y uno dice, vaya, qué paradoja de la vida. Mientras por un lado se promueven protestas porque supuestamente están demasiado caros los productos, algunos artículos de primera necesidad. Por otro lado, los productores hacen protesta porque encuentran que están demasiado baratos. Y a veces creo que hace falta autoridad como para poder armonizar los precios que mantienen en algunos establecimientos comerciales con relación al valor real que tienen esos productos en la calle. Por ejemplo, yo puedo decirle algo. Entré hoy a un supermercado que tiene cierto nombre, aunque de espacio es pequeño, en el sector de Gascue, y no vi que tenía muchos artículos. Pero, por ejemplo, en aquellos productos del mercado, como popularmente dice la gente, pude observar lo siguiente. Por ejemplo, ahí, la libra de cebolla la estaban vendiendo a 39 pesos. Pero resulta paradójico y yo digo, bueno, pero ¿cómo es que una persona ande con una camioneta llena de cebolla y que le esté vendiendo a 15 pesos la libra? Estamos hablando estamos hablando de un 175% más barata. ¿Cómo puede ser que la libra de tomate también esté a 39 pesos? Si yo lo veo vendiendo en esa misma guagua a 10 pesos la libra de tomate. Es decir, por un valor similar al 25% de lo que venden en esos establecimientos comerciales, por solo citarle esos dos artículos del mercado del campo. Entonces, ustedes harán el siguiente razonamiento, y eso yo lo entiendo.
que uno de esos vendedores ambulantes vaya al mercado y compre, qué sé yo, ¿a cómo podría estar comprando la libra de cebolla si la vende a 15 pesos? ¿A 10? ¿A 8? Entonces, ahí yo me ubico en la cabeza de esos productores y digo, bueno, este es un producto que por lo regular siempre se ha vendido entre 45 y 60 pesos en los supermercados, pero que no tenía tanta abundancia, no tenía tanta incidencia en la calle. Entonces ellos dirán, bueno, nosotros no estamos resultando muy privilegiados en lo que es nuestra producción. Y ahí viene el problema, le reclaman al gobierno y hacen su protesta al gobierno. Pero, ¿cuántas personas, cuántos millones de personas se benefician de que los precios estén bajitos? Son millones. Entonces ahí hay que buscar un híbrido de que el Estado Dominicano, a través de los puestos de venta del INESPRE, pueda garantizar la compra de esos productos, convertirse, si se quiere, en intermediario para que esos productos sean diseminados en todos los supermercados, porque la idea del gobierno no debe ser el de competidor con el sector privado para quebrarlo, pero sí que el sector privado aproveche todos estos precios para que abarate el precio de los alimentos. Porque es injusto que si una libra de cebolla cuesta 15 pesos en la calle, un supermercado la tenga a 39, o que si una libra de tomate cuesta 10, ellos la vendan a 39 también. Y son las cosas como que debemos de ir armonizando. Entonces, hay algunos políticos, sobre todo de la oposición, que se montan en la cresta de la ola y lo que le dicen a esos productores es, sí, mira, lo animan, sigue con tu protesta, eso debe ser así, el gobierno debe de protegerte, está abusando de ti, pero no se están dando cuenta que cuando están alimentando ese ego, esa lucha para que esos productores obtengan buenas ganancias, están amarrando el estómago de la población por completo. Y uno dice, hay un doble discurso, hay una falsa moral, porque usted no puede decirle al gobierno, criticarlo, porque hay inflación, porque hay productos altos, mientras por otros lados usted está alimentando al otro para que haga protesta, para que aumente los precios que usted dice que están altos. Ahí es donde debe ir orientada la idea de aquella persona que tiene la cabeza caliente y que a veces se quieren dejar confundir con alguna estrategia política, sobre todo de mercado. Hay algo que nosotros todos sabemos, y es que cuando un artículo de primera necesidad sube en la República Dominicana, difícilmente usted lo pueda ver bajar nuevamente. Entonces, el Estado Dominicano, como hay libertad
de usted poner los precios que quiera, de acuerdo a la oferta y la demanda, debe de establecer algunos parámetros para proteger al consumidor nacional y decir, por ejemplo, miren, los precios de control de estos artículos deben ser tal, esto y esto. Ese programa de llevar el campo a los colmados, yo dije, mire, lo he podido ver con buenos ojos. ¿Sabe por qué? Porque en algunos establecimientos comerciales abusan. Usted llama a un colmado de esos famosos delivery y usted le pide 20 o 30 pesos de cebolla que está a 15 pesos en la calle y le cobran 25 por una pequeña o 15 o 20 pesos por un tomatito. Y así más o menos es que se manejan y la gente está con el grito al cielo. Si no hay un ajuste en los precios, creando un nivel de conciencia del comerciante, porque hay parámetros para la venta de los negocios. Uno dice, yo tengo un colmado y eso se maneja con una contabilidad. Y lo primero que le dice el contable al momento de pasar el balance al encargado del negocio, porque yo he tenido negocio, le dice, ¿a qué por ciento tú trabajas la mercancía? Muchos dicen, bueno, yo la trabajo a un 30, a un 35, eso depende del lugar. Porque hay lugares de personas pudientes que usted puede trabajar la mercancía a un 40%. Entonces el contable, al momento de hacer los cálculos, lo hace en función de esos números que le dio el contable, que le da el encargado de un 30, un 35, un 40, y dice, ok, este negocio debió haber arrojado de beneficio conforme a la venta realizada, tanto y tanto en este mes. Porque hay un parámetro, todos tenemos un parámetro, pero parece que el desenfreno es tan grande que a veces hay comerciantes que quieren vender los productos hasta el 100%. ¿Y qué puede hacer el Estado? Cruzarse de brazos y dejar que la población sea sacrificada por completo. No. Tienes norma, tiene organismo, tiene que decir, mira, el precio es este. Ahora, si yo veo que tú tienes una actitud desmedida y quieres abusar, para eso yo tengo el INESPRE, que en su sigla es Instituto de Estabilización de Precios, aunque en esencia, en el fondo, no se cumple con eso. Pero yo te voy a poner los puestos de venta populares. Entonces, esa es una forma como de querer frenar a la persona y de que por lo menos tenga un nivel de conciencia. Por ahí está Proconsumidor, que también debe de jugar su papel. Por ahí está Industria y Comercio, y Tobisonó, que también debe de jugar el suyo. Porque no le podemos dejar a los agiotistas el país, señores. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, nosotros debemos de mantener ciertos niveles de preocupación
por la espiral de violencia que hay en el país, sobre todo algunos casos escandalosos que tienen características similares a lo que se producen en otros países como México y Colombia, que están dominados por el narcotráfico y donde las autoridades han perdido el control. Entonces, de repente, nosotros estamos viendo como varios acontecimientos en los últimos días, entre ellos hacendados que han sido muertos, quemados. Son varios los casos. Ahora, a nosotros nos ha impactado bastante uno de los últimos acontecimientos, y es del empresario vegano, que fue Fausto Reyes, que estaba dentro de una maleta, por el cual hay acusado está el señor Edwin Reyes, alias Piquete, de unos 39 años, y hay otro joven de unos 25 años que vivía en uno de los anexos de la casa, y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo puede ser que este señor, al que le apodan Piquete, que supuestamente es su mano derecha, su mejor amigo, tenga el tupé de matar a su amigo él, en compañía de el otro joven, Anderson Lorenzo Alcántara, y que este señor tenga esa maleta donde supuestamente va a ser una piscina para enterrarlo ahí y él estarse bañando en su piscina luego con sus hijos? ¿Y cómo este señor, cómo puede tener la conciencia de estarse recreando, bañándose en una piscina donde él le ha quitado la vida a un amigo? O sea, como que hay algunas cosas, señores, que a uno le chocan, como que los niveles de conciencia. Entonces, de acuerdo a la información, a las informaciones suministradas, permanecía con algunos elementos de prueba, porque tenía el celular donde escribía para simular como si la persona estuviera vivo, para ir más o menos que las autoridades fueran perdiendo cierto rastro, y fue justamente de las cosas que llamó a la atención, porque este señor casi no le gustaba escribir, sino que le gustaba poner mensajes de voz, y de una forma u otra las investigaciones fueron hilando hacia un nivel donde ya por lo menos hay 2 detenidos. Esa es una situación extremadamente preocupante, porque uno dice, el país anda por un mal rumbo. Y básicamente, señores, eso tiene que ver mucho con lo que es la educación y la formación que uno pueda darle a sus hijos. Estamos viviendo en unos tiempos donde los padres tienen ciertas limitaciones para corregir a los hijos. El cuerpo sin vida. Donde los niveles de violencia son tan grandes que anteriormente uno consideraba a un profesor como un segundo padre, y en el día de hoy nosotros vemos que andan una estadística por ahí de unos enfrentamientos personales de alumnos con profesores que andan alrededor de 1.779 casos de alumnos peleando con profesores. Y uno dice, anteriormente no había tanta libertad, tanta democracia, luchamos por eso, pero vemos que parte de esa democracia y de esa libertad se ha convertido en libertinaje. Y yo le voy a decir algo. ¿Ustedes creen
que en los tiempos que yo era un niño, un estudiante, yo me atrevía a ir a mi casa y que mi padre supiera que un profesor me llamó a la atención. Oigan bien, ese era un secreto sepulcral. Y uno lo que le decía al profesor es, ya no lo vuelvo a hacer más, que mi padre no se entere. Y déjenme decirle que dentro de lo que es, pudiéramos decir, la educación que de manera rudimentaria nos daban a nosotros, es muy distinta a lo que se está dando ahora. Pero tampoco usted iba a encontrar a un profesor propasándose con una alumna. Y cuando ustedes ven las estadísticas entonces de los problemas que hay en las escuelas, la cantidad de profesores que se han ido al intercambio peleando uno con otro y profesoras viviendo con alumnos también. Señores, estamos en una sociedad completamente convulsa y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque es que los recursos que recibe educación en estos momentos, ningún ministro ha tenido la capacidad de poderlo invertir todo, porque tenemos demasiado. Ahí veo que en un liceo, ahí el liceo Pilar Constanzo, hay una madre reclamando que sus hijos están siendo víctimas de maltrato por profesores, y cuando usted se va a leer la información, dice, bueno, tienen tanto suspendido desde noviembre y la clase que le están dando es virtual. A ellos lo encontraron fumando vape y entonces cuando le permiten ir cada 15 días, cuando van al baño lo están vigilando porque parece que son demasiado las inconductas que a juicio de esos profesores tienen esos muchachos, y hay una protesta de los padres porque en las escuelas, y no me estoy refiriendo a este caso, en sentido general, los niños van con vape, consumen droga, van con armas de fuego, agreden los profesores, hay actos de homosexualidad, de violaciones a niñas, golpean a los maestros y no se puede hacer nada porque le estamos profiriendo daños psicológicos al niño. Hay violencia psicológica. Señores, bueno, lo que hay que pedir es que Dios nos agarre confesado. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.